Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a la semana 3 ya. Esto para dar revisión a nuestras actividades correspondientes número 5 y número 6. ¿Me podrían confirmar si me escuchan de manera clara? Sí, asesor. Gracias. Bueno, vamos a regresar a la pantalla que les estaba compartiendo. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro orden del día. Y bueno, darles la bienvenida como siempre, gracias a los que se pueden conectar. Bienvenidos, vamos a revisar nuestras dos actividades. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que ya hayamos dado solución a sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. La actividad integradora 5 lleva por título Iniciativa Ciudadana. Y nuestra introducción dice lo siguiente: el ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como la deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre uso, control, manejo, acceso y explotación de los recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el ambiente. Me voy a detener aquí un poquito porque es muy importante precisamente que ustedes tengan claro o vean la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. ¿Sale? Aquí está muy claro. Los problemas ambientales nos dicen surgen de las actividades que se realizan para precisamente que podamos llevar el estilo de vida que llevamos, o sea, satisfacer nuestras necesidades, ¿sale? Entonces, todas aquellas actividades que realizamos para vivir como vivimos generan problemas ambientales. ¿Cuáles son esos problemas ambientales? Están aquí abajo algunos ejemplos. Voy a ponerlos en color moradito, ¿sale? Entonces, los problemas ambientales, algunos de los ejemplos que nos manejan es la deforestación, por ejemplo, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. ¿Sale? Este también son problemas ambientales. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer para que no se confundan es decir, bueno, ¿qué actividad me genera deforestación? Dentro de las actividades que el ser humano hace para precisamente llevar el estilo de vida que llevamos. ¿Dónde puedo encontrar la deforestación en esas actividades o qué actividades me generan deforestación? Aquí tenemos un par de, bueno, tres ejemplos de actividades que podemos tomar que nos podrían generar deforestación, ¿sale? Entonces, el construir vivienda es una actividad humana que
puede generar deforestación. Construir carreteras es una actividad que genera deforestación, y sembrar cultivos o crear animales también, que esto es agricultura, es una actividad o son actividades que pueden generar deforestación, ¿sale? Lo mismo, degradación del suelo. ¿Qué actividades me puede generar la degradación del suelo? Y bueno, ya ahí lo vamos a identificar como un problema ambiental. Si esta, este problema ambiental que queremos relacionar con una actividad, no hay una actividad directa que me lo genere, bueno, no vamos a estar identificando o relacionándolo con una actividad, perdón, con un problema ambiental, ¿vale? Ahora, ya una vez que identificamos nuestros problemas ambientales, a partir de aquí vamos a identificar nuestros conflictos ambientales prácticamente de la misma manera, nada más enfocándonos en nuestro problema ambiental para identificar nuestro conflicto socioambiental de la manera siguiente. Ahora, voy a tomar un problema ambiental como la deforestación, y aquí le vamos a cambiar el color a verde, ¿vale? Entonces, nuestro problema ambiental va a ser la deforestación causada por la construcción de carreteras, por ejemplo. Ahora, esta construcción de carreteras que me provoca deforestación, ¿qué conflictos socioambientales podrían estar apareciendo o podrían estar derivando de este problema ambiental? ¿Alguien por ahí tiene idea de qué conflicto socioambiental nos podría generar la deforestación, tomando en cuenta que los conflictos socioambientales son todas aquellas repercusiones o afectaciones que ya están resintiendo o que está resintiendo un grupo de personas con relación a otro que está generando precisamente este problema ambiental? ¿Algún conflicto socioambiental? ¿Alguien se le ocurre cuál podría ser? Adelante, Sandra. Buenas noches. ¿La contaminación del aire? La contaminación del aire. Recuerden, cualquier tipo de contaminación o degradación, aquí por ejemplo nos hablas de una degradación del suelo, que es pérdida del suelo, y los ejemplos como deforestación, pérdida de biodiversidad, son problemas ambientales, ¿vale? Entonces, ahora voy con Esmeralda. Adelante, Esmeralda. Buenas noches. El deterioro de los ríos, la contaminación en los ríos. Contaminación es problema ambiental. Recuerden, la contaminación deriva precisamente o es provocada por actividades humanas. Recuerden, no debe ser algo que esté provocado por actividades humanas, sino debe ser algo provocado por el problema ambiental. ¿Qué nos provoca esa deforestación en un grupo de personas? Adelante, Erika. Adelante, Erika, te escuchamos. Sí, perdón, no prendí el micrófono. ¿Puede ser la pérdida de animales y plantas de los bosques? Ok, pérdida de biodiversidad. Eso es pérdida de biodiversidad. Ahí está incluido como Ok. un problema ambiental. ¿Sale? Todavía no llegamos al conflicto socioambiental. Por aquí en el chat, su compañera Guadalupe dice que las fuentes de trabajo. Recuerden, ese podría ser un conflicto social, pero aquí es forzoso que este conflicto social o conflicto socioambiental derive única y exclusivamente de estos problemas ambientales. Dale, adelante Sandra, te escuchamos si tienes algún ejemplo. El hundimiento del suelo. Ok, el hundimiento del suelo. El hundimiento del suelo podría ser un conflicto socioambiental, ya que no tenemos ahí un sostén, que es lo que normalmente hacen los bosques. ¿A alguien se le ocurre algún otro conflicto socioambiental derivado de la deforestación?
Adelante, Esmeralda. Podría ser la sequía, pérdida de biodiversidad. Ok, la sequía normalmente es un problema ambiental. Recuerda que también las sequías puede derivar de actividades humanas que estén modificando precisamente el clima o las condiciones ambientales, que está muy relacionado con la pérdida de biodiversidad, que también es un problema ambiental. Por aquí su compañera Mirna nos dice que podrían ser ambientalistas que se opongan a la deforestación. Esos, Mirna, son los grupos que pueden estar en conflicto. La pérdida de hábitat, la pérdida de hábitat puede venir siendo degradación del ambiente, que también es un problema ambiental. Les voy a ayudar un poquito. Recuerden, escasez de lluvias, eso es sequía. Es sequía, Guadalupe, y lo mismo, recuerda que las sequías también pueden ser ahí de dos, sí, pueden ser fenómenos naturales o también pueden ser provocados por actividades humanas. En este caso, recordemos que hay muchas actividades que emiten gases de efecto invernadero, lo que hace que se eleven las temperaturas y esto genera sequías, ¿sale? Entonces, la escasez de lluvias también se asocia a sequías. Calentamiento global es un problema ambiental. Isaac, por ahí van. A ver, están bien en los problemas ambientales, pero imagínense que ustedes ya viven ahí, van a hacer una carretera o alguna construcción. Vamos a cambiar de ejemplo, ¿sale? Porque también se puede relacionar. Vamos a tomar otro problema ambiental. Contaminación de agua. Hay una empresa que trabaja con extracción de petróleo y resulta que esta empresa contamina el agua, ¿sale? Su actividad es extracción de petróleo, pero esta empresa está contaminando el agua. ¿Qué conflicto ambiental a partir de esa actividad, que es la extracción de petróleo, y ese problema ambiental que están generando, que es la contaminación del agua, creen que se puede presentar entre los habitantes de una comunidad? La contaminación, Ana, es también un problema ambiental, que como se lo estoy comentando. La construcción de trenes y haciendo la tala de árboles. La construcción de trenes es una actividad humana, y la deforestación precisamente se puede dar precisamente por lo que es esta actividad de construcción de trenes. Entonces, ese es un problema ambiental y una actividad humana. ¿Alguien más que quiera participar con este último ejemplo que les ponía? Adelante, Esmeralda. Bueno, de lo que comentaba de que si una empresa contaminaba el agua, pues difícilmente el agua se puede limpiar, obviamente, ¿no? Entonces, Ajá. al contaminar el río o el mar o el agua, lógicamente, pues todo el agua en sí se contamina y eso ya es un conflicto, aparte de ambiental, que de alguna manera a todos nos perjudica, porque no puedes separar los químicos, incluso haciendo que ese químico haga una capa sobre el agua, no lo puedes separar, ya está contaminada. Ok. Y eso ya es un conflicto. Sí, Un conflicto del agua, y que esa misma agua, si no detectamos que está contaminada, obviamente pues regamos los cultivos que de alguna manera posteriormente se venden a las comunidades, ¿sí? Y entonces pues ya estamos nosotros ingiriendo ese químico. Ok, ¿y qué nos provocaría? Un problema en la salud. Excelente, muy buen ejemplo. Por aquí su compañero Isaac también ya nos dio llegó a la misma conclusión, daños a la salud. Su compañera Mirna también nos menciona enfermedades provocadas por el agua contaminada, correcto. La tala de árboles para hacer zonas habitacionales, esa es una actividad y es un problema ambiental, Anabel. Pero bueno,
No sé si por ahí ya les va, ustedes van agarrando la onda lo que sería un conflicto ambiental. Son las afectaciones que se presentan en un grupo de personas generadas a partir de un problema ambiental, el cual es generado por otro grupo de personas, ¿sale? Entonces, afectaciones, todo lo que nos afecte ya como comunidad a partir de un conflicto, perdón, de un problema ambiental que generó otro grupo, ¿sale? ¿Todavía no lo tienen claro? ¿Seguimos con ejemplos? Maestro, esto, lo que estábamos comentando, esto desencadena, como bien decíamos, un problema a la salud, pues una cadena de eventos, ¿no? La empresa contamina el agua llega a los cultivos nosotros lo consumimos y obviamente pues por eso formamos una cadena de eventos, ¿no? Claro. Lejos de si la comunidad se llega a detectar que está contaminada el agua en cualquier parte del país, pues obviamente las comunidades pues hacen cerrar calles, manifestarse, ¿no? Ante esa inconformidad. Ok, eso que nos mencionas al final son las manifestaciones del conflicto, ¿sale? También no se confundan con eso. Una manifestación no es un conflicto o un cierre de calle no es un conflicto. Es la manifestación precisamente de que hay un conflicto, pero no es el conflicto, ¿sale? Es la manifestación de que hay un conflicto. Adelante, Sandra. Sí, como mencionaba la compañera, hasta donde se contamina el cultivo, de ahí parte en que el cultivo, al tener escasez, incrementa el precio. ¿Ese podría ser también un factor? El aumento de precios no precisamente se debe quizá a algún problema ambiental, también puede estar relacionado con la oferta y demanda en un mercado. Entonces no se vayan por ese lado, si bien eso puede pasar, pero es algo un poco más complejo, ¿sale? Quédense aquí nada más con el problema ambiental y el conflicto socioambiental. Ahora, importante, manéjenlo así estos dos términos, problema ambiental y conflicto socioambiental, para que no se confundan, ¿sale? No le digan problema socioambiental, es conflicto socioambiental y problema ambiental. Ahora, otro ejemplo. Imagínense que dos comunidades, recuerden lo que nos dice aquí la introducción, ¿sale? Que puede ser estos problemas ambientales desencadenan conflictos sociales y estos pueden estar dados precisamente por intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de recursos naturales. Por eso les decía que contaminación, sobreexplotación y todas las actividades que estén relacionadas con estos temas nos van a generar un conflicto socioambiental. Ahí les va otro ejemplo. Imagínense que tenemos dos comunidades que viven, están ubicadas a lo largo de un río. Una está más arriba, en la parte superior del río, y otra está más abajo. Ahora, la primera le llega agua limpia porque arriba de ellos no vive nadie. Pero esta primera comunidad que recibe el agua que corre por el río, empieza a contaminar el río y a la parte de abajo, a la siguiente comunidad, pues les llega ya el agua muy contaminada. ¿Cuál creen que sería ahí un conflicto socioambiental generado por la contaminación del agua en este ejemplo? ¿Sí, Esmeralda? Bueno, sería si está de esa forma de que el agua de arriba sale limpia y conforme va bajando en alguna parte se contamina, pues serían las tierras que se contaminan, ¿no? Y obviamente el uso del agua conforme se vaya utilizando y vaya bajando, porque
como lo comenta, pues va a generar la contaminación al ingerirlas. Okay. Ahí ya genera un conflicto. Pero ¿cuál es el conflicto socioambiental? Alguien lo está originando, alguien está ¿cuál contaminando. ¿Cuál es el conflicto socioambiental, Esmeralda? ¿Cuál sería? Pues ver, ¿cómo se llama? Ver quién lo está haciendo, cómo se está contaminando. Ok, no. A ver, vamos a pasar con su compañera Sandra, ¿sale? A ver, Sandra, adelante. Puede ser por los residuos que se está llevando el río, por los contaminantes, el jabón, los desechos tóxicos, no sé, el excremento. Eso es contaminación. Pero a ver, díganme, si su vecino que vive a 2 calles y tienen la misma, ustedes viven 2 calles abajo de su vecino y su vecino empieza a tirar basura en el mismo río que ustedes agarran el agua, ¿qué va a pasar con esa agua contaminada? Aparte de problemas de salud, como bien lo menciona aquí en el chat su compañera Andrea. ¿Nadie? La escasez. Escasez de agua, Sandra. Ok, buen ejemplo. Ya no vamos a tener disponible el agua, va a estar contaminada. La podemos tomar, pero si la tomamos nos va a hacer daño. Entonces no vamos a tener disponibilidad de agua. Bueno, ya bajó su manita su problema, su compañera Elizabeth. Pero me imagino que iba por lo mismo. Conflicto de escasez de agua. ¿Recuerdan, Abel? Esos son conflictos socioambientales. La escasez de agua es un conflicto socioambiental y las afectaciones a la salud también es un conflicto socioambiental, siempre y cuando derive de un problema ambiental. ¿Sale? Otro ejemplo que vamos a ver, que ya no sea con contaminación del agua. Vamos a tomar un ejemplo aquí, degradación del suelo. Digamos que un grupo o una gran empresa, un grupo de empresas empieza a explotar una zona en algún lugar por cuestiones de minería. Entonces ahí vamos a tener una explotación minera, lo cual nos va a generar una degradación del suelo, porque también nos va a generar deforestación. ¿Sale? Nuestros problemas ambientales pueden ser degradación del suelo y deforestación. ¿Qué conflicto socioambiental podría generarse a partir de esta explotación que está degradando el suelo y generando deforestación? Ok, si no se puede sembrar, ¿qué es lo que pasa, Esmeralda? Contaminación de la... Pues no podríamos contar con los recursos. ¿Quién hablaba? A ver, bueno, vamos con Elizabeth. Recuerden levantar la manita porque si no, no veo quién me habla. Adelante, Elizabeth. Hola, asesor, buenas noches. Tengo poco que entré a la sesión, espero que no esté tan equivocada en lo que pienso yo, que de alguna forma todos hacemos un conflicto en comunidad, pero hay empresas que se dedican por dinero en contaminar, o sea, el medio ambiente, y aparte pues están incluidas las personas porque ya están generando un trabajo donde se les paga, pero también nos está afectando. Por ejemplo, perdón, en este caso, de la explotación de la tierra, está afectando la tierra porque ya no va a ser apta para los cultivos. ¿Estoy bien o no estoy bien? Pero ¿cuál sería el conflicto socioambiental? Es que eso es lo que quiero que identifiquen. Y eso es bien fácil. 2 palabritas o una palabrita y definen el conflicto socioambiental. ¿Sale? Entonces, a ver, piénsale mientras.
Aquí en el chat, su compañera Guadalupe dice contaminación. Contaminación es problema ambiental. Ana, por aquí muy bien, dice falta de alimentos, escasez de alimentos. Recuerden que si tenemos degradación del suelo, podemos tener una escasez de alimentos. ¿Sale? Ese es un conflicto socioambiental. Si alguien está degradando el suelo por alguna actividad y otro grupo, como un grupo de agricultores, no puede o ya no tiene acceso a sembrar o a cultivar lo que cultiven, obviamente ahí van a tener un conflicto socioambiental. ¿Sale? Ok. No por sembrar, sí, muy bien, Esmeralda. La escasez de alimentos como les decía, es un conflicto socioambiental. Bueno, un ejemplo más, 2 minutitos porque ya nos vamos a echar media hora. A ver, déjenme buscarles otro problema, otro conflicto. Vamos a retomar de los que tienen aquí. Ahora recuerden, no precisamente tienen que ser los conflictos entre una empresa y una población, pueden ser dos grupos independientemente de qué grupo sea, ¿no? Pueden ser dos grupos de la misma comunidad, puede ser dos grupos de ciudades o comunidades diferentes, puede ser, no sé, alguna empresa que es un grupo de personas ahí asociadas con una comunidad, puede ser entre dos empresas, etcétera. Sí, Sandra, antes de que veamos el siguiente ejemplo, adelante. Sí, gracias, asesor. ¿Podría ser un conflicto entre colonos y gobierno? También podría ser. Gracias. A ver, Elizabeth, un conflicto socioambiental es donde se involucran las personas y el ambiente. Las personas y el ambiente, y el ambiental, el problema ambiental, me imagino que quiere decir, sería las consecuencias. No, al revés, precisamente, Elizabeth, al revés. Primero es el problema ambiental y el conflicto socioambiental son las consecuencias generadas a partir de esa problemática ambiental. ¿Sale? Bueno, último ejemplo y espero que con este les quede un poquito más claro. Vamos a retomar deforestación, degradación del suelo, aumento de la pérdida de la biodiversidad. Vamos a tomar pérdida de la biodiversidad, ¿sale? La pérdida de biodiversidad se puede dar por la agricultura cuando se manejan monocultivos. Recuerden, el monocultivo es cuando se siembra una sola cosa, una sola cosa, una sola cosa y no hay variedad de semillas o de cultivos en esa actividad de agricultura. Entonces, la pérdida de biodiversidad con relación a un monocultivo en la agricultura, ¿qué tipo de conflicto socioambiental creen que nos pueda generar? Y eso está bien fácil también. ¿Sí, Elizabeth? Adelante, Elizabeth. ¿Que no se podría generar variedad de alimentos? Ok, puede ser, pero más que no se puede generar variedad de alimentos, lo que vamos a tener ahí, ya para no extendernos más, va relacionado, gracias por tu comentario, va relacionado con lo que estábamos viendo de la escasez de alimentos, ¿sale? Porque al tener un solo monocultivo, recuerden que vamos a tener pérdida de biodiversidad. Recuerden, la biodiversidad es la variedad que tenemos en el medio ambiente. Entonces, si tenemos una planta, lo que vamos a tener es escasez de alimentos. Quizá tengamos mucho alimento de ese único cultivo que estamos llevando a cabo. Pero al tener pérdida de biodiversidad, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si tenemos por ahí organismos que son polinizadores y que nos ayudan, por ejemplo, para el cultivo de alguna fruta,
puede ser fresa, puede ser maracuyá, hasta puede ser higo, por ejemplo, o algún otro cultivo, o el mismo maíz también que necesite de algún tipo de, de insecto polinizador. Bueno, estos ya no van a existir, lo que nos va a dar una escasez de alimentos porque vamos a tener un solo alimento, no diferentes tipos de alimentos. ¿Sale? Entonces, al sembrar un solo tipo de planta o al cultivar un solo tipo de planta, lo que tenemos es una pérdida de biodiversidad, lo que se traduce en un conflicto socioambiental como la disminución o el desabasto de diferentes cultivos o diferentes plantas. ¿Sí queda un poquito más claro? Creo que no, ¿verdad? A ver, ya para terminar, y espero que con esto les quede claro. Recuerden, dos grupos de personas. Si yo me dedico a hacer casas y cuando hago casas genero deforestación, ¿qué puedo provocar en una comunidad por mi deforestación? O veanlo al revés, si alguien más construye casas o carreteras o alguna actividad como las que están ahí precisamente indicadas, tanto la agricultura, la ganadería, construcción, carreteras, etcétera, o sea, todo lo que implique actividades humanas, digan, bueno, si yo me dedico a hacer esto y genero este problema ambiental, ¿qué afectaciones podría conllevar a una comunidad que esté cercana a lo que yo estoy haciendo o desarrollando? Puede ser minería, puede ser explotación forestal, puede ser eh, ganadera. Un ejemplo bien claro también, y aquí se los voy a dar de manera bien rápida, es por ejemplo el cultivo de aguacate, ¿sale? Por ahí creo que ya todos se han enterado qué es lo que está generando, por ejemplo, en estados como Michoacán, el monocultivo de aguacate. ¿Alguien ha escuchado qué está generando, qué conflicto socioambiental está generando el cultivo de aguacate? No, dice su compañera Sandra. ¿Alguien? Ok, el cultivo de aguacate están quemando, precisamente queman parte de lo que está provocando es la quema o el desmonte de la vegetación primero, ¿no? Ese es un conflicto socioambiental. Al desmontar todo lo que son los árboles o al limpiar todo el suelo para que pongan los nuevos árboles, lo que generan es una pérdida una degradación del suelo, ¿sale? Porque solo tienen un tipo de cultivo. Ahora, este cultivo o este árbol es muy demandante de agua. El problema ambiental es que al tener un solo cultivo que demanda mucha agua, lo que tenemos es una escasez de agua en las comunidades, porque lo que han estado haciendo los agricultores que se dedican al cultivo de aguacate es desviar o sobreexplotar pozos de agua para precisamente llevar esa agua a sus cultivos, lo que ha derivado precisamente en un conflicto socioambiental que sería la escasez de agua en las comunidades aledañas. ¿Sale? ¿Claro ese ejemplo? Bien, entonces. Si no, de todos modos, el viernes seguimos viendo ejemplos, pero quiero que para el viernes ustedes ya traigan así tal cual. Bueno, este va a ser mi conflicto socioambiental y este va a ser mi problema ambiental. Mi conflicto socioambiental es tal y deriva de, y ya ustedes me dicen de qué problema ambiental deriva su conflicto socioambiental. ¿Sale? Seguimos avanzando. Propósito, identificar un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida, de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales, analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, municipio o estado,
identificar las causas ambientales de las cuales derivaron el conflicto y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema, identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto, y por último, establecer iniciativas que fomenten un desarrollo sustentable en tu comunidad. ¿Qué es lo que entregaré? La descripción y el análisis de un conflicto socioambiental que se presenta a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y al grupo de personas afectado por el conflicto. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1. Identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Y aquí les voy a solicitar que en sus trabajos indiquen tal cual así. El conflicto ambiental que yo identifiqué es tal, el cual deriva de, y ya ponen de cuál deriva, que es el ejercicio que vamos a hacer el día viernes. Punto número 2 dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepel-INASEP, acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. Siguiente punto dice, documéntate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes planteamientos. Lo primero que nos pide en el procesador de textos es que coloquen su portada con sus datos, ya saben, de esa no hay gran tema. Después nos dice que hay que realizar el análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el texto que haya seleccionado, con el contexto que haya seleccionado, y se tienen que responder los siguientes planteamientos. ¿Por qué les digo que indiquen cuál es el conflicto socioambiental que identificaron? Porque ustedes van a trabajar la mayor parte de su actividad sobre este conflicto socioambiental, es donde se va a enfocar la mayor parte, ¿sale? Entonces, nos dice, describe los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etcétera, y todos los demás problemáticas ambientales que por ahí están indicadas en la introducción. Después hay que mencionar las características del ecosistema. Esto ya lo hicieron ustedes, ¿sale? Entonces recuerden, las características del ecosistema son aquellos factores bióticos y abióticos definidos para ese ecosistema, ¿sale? La temperatura que se presenta en ese ecosistema, los mililitros de lluvia que caen en ese sistema, las plantas que podemos encontrar precisamente ahí en ese ecosistema, los animales que podemos encontrar en ese ecosistema, la altitud de ese ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Sale definidos con números, o sea, recuerden, la temperatura promedio por ahí está indicada, la altitud está indicada, la latitud está indicada, entonces deben de estar definidos. De la localidad donde se presenta el conflicto. Describe cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto. ¿Sale? Entonces, ¿qué postura tienen? Si por ahí han tomado una postura muy agresiva o se han manifestado o son manifestaciones pacíficas, etcétera, ¿no? Ahí ustedes lo van a indicar. Siguiente punto nos dice que es la fase de escalonamiento o escalada del conflicto. Dice qué actividades económicas, y aquí nos pone los sectores primario, secundario y terciario, se ven afectadas por el desarrollo del conflicto. Recuerden que dentro de estos sectores tenemos ya las actividades, las primarias, las secundarias y las terciarias. En las primarias normalmente tenemos agricultura y ganadería, en las secundarias es toda la industria de la transformación, y en las terciarias normalmente vamos a tener integrados prácticamente todo lo que se refiere a servicios. Entonces, puede ser que se afecte por este conflicto un sector o dos sectores o tres sectores, ya nada más ustedes, o los tres sectores, ya nada más ustedes indican qué actividades, dependiendo de cada sector, pueden ser afectadas por este conflicto. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan en la localidad afectada? ¿Sale? Entonces, si tenemos un desabasto de agua, ustedes van a explicar cómo este desabasto de agua o este conflicto socioambiental está impactando en la integridad de los servicios ecosistémicos. Recuerden,
que si tenemos un desabasto de agua en el ambiente, esto va a ser o va a tener una repercusión precisamente en nuestra vida personal, que también va a ser parte del desabasto. Pero ¿cómo va a afectar este desabasto en los servicios ecosistémicos? Bueno, el primer ejemplo y más fácil que les puedo poner pues es la muerte de todo lo que son los animales y plantas, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que llevamos de lo que debe de incluir su procesador de textos? ¿El conflicto debe ser reciente o no? Dice su compañera Ana. Bueno, debe de no tal cual ser reciente, pero pues sí estar activo, porque si no está activo, obviamente ya no existe ese conflicto, ¿sale? Entonces, para que puede ser un conflicto que lleve muchos años, puede ser reciente o no, pero sí debe de estar, bueno, debe de persistir este conflicto. Podría ser la moda genera contaminación ambiental. La moda no es un conflicto socioambiental, Elizabeth, genera contaminación, pero no es un conflicto socioambiental. Voy con su compañero Víctor al micrófono. Asesor, perdón, venía yo en el metro, no podía yo participar, ya que ya estoy en casa. Me está diciendo que hay que poner, no le escuché bien qué es lo que teníamos que poner directamente cuando vamos a empezar a hacer el análisis, y se puede hacer directamente como lo hicimos en la actividad anterior, en el municipio donde vivimos. Sí, ahí están las indicaciones. Puede ser en su comunidad, la ciudad, municipio o en alguna parte del estado, ¿sale? Aquí arriba están. Entonces, ahí tienen abierta esa posibilidad de identificar algún conflicto socioambiental en alguno de estos estratos. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Sandra. Sí, asesor. Donde dice que identifique un conflicto que suscite en comunidad y luego el otro conflicto social, ¿esos también los tenemos que plasmar en nuestra actividad? Aquí en el punto B. Aquí en el 1. ¿En el 1? El 1 y... Ajá. Es el conflicto. Se identifica un conflicto. Ajá. Es el conflicto socioambiental que tú debes de identificar. Recuerda que solo es uno. Ajá. Pero en el inicio, a ver, déjemelo, le comento, donde dice cómo lo realizaré. Dice, identifica un conflicto que se suscita en tu comunidad con resultado a un problema ambiental. Y en el punto 3 me dice, identifica un conflicto social. Esos dos, o sea, son dos conflictos diferentes, pero los tengo que plasmar en la actividad y ya después hacer mi análisis. En el punto 3. ¿Dónde está el otro punto que dices? Es que bueno, así viene en... Es el mismo, ¿eh? Ok. Aquí no tengo el punto 3 porque es el mismo, o sea, estamos hablando de solo un conflicto socioambiental, ¿sale? Es el mismo. Ok, perfecto. Es que ahí sí me confundí porque dije, bueno, son dos y esos dos los tengo que plasmar y luego hacer el análisis. No, solo es uno, nada más es uno. Ok, gracias. Sí, por nada. Su compañero Isaac por aquí nos dice, un conflicto podría ser la falta de agua. Sí, es un conflicto socioambiental, Isaac. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, Esmeralda. Podría ser lo que es pérdida de biodiversidad y deforestación descontrolada, ¿sí?
La pérdida de biodiversidad es un problema ambiental. ¿Sale? No se confundan. Y ahí lo tienen arriba, por si no se acuerdan qué es por ejemplo, qué son esos ejemplos, ahí pueden consultarlo. Y ahí les dice, recuerden, lo moradito son problemas ambientales, lo que está arriba son las actividades que generan estos problemas ambientales y ustedes tienen que identificar el conflicto socioambiental derivado de alguno de estos tipos de problemáticas ambientales. ¿Sí? Ahí tengo una confusión. Allí donde usted tenía marcado los colores, ahí me pareció ver que era problemas ambientales como la deforestación. Ajá. Y eso no es un conflicto ambiental, ¿no? No, es un problema ambiental y aquí lo tenemos indicado. Ok, entonces el punto aquí es que si yo escojo un tema, ¿cómo puedo saber si usted no me va a decir que eso no es un conflicto ambiental? ¿Cómo? Sí, o sea, para realizar la actividad, si yo digo, bueno, ¿cómo estar segura de que si yo escojo, no sé, para mí un conflicto ambiental que pueda ser, no sé, deforestación, no sé, problemas en la salud o algún tema de eso, ¿cómo puedo decir, bueno, todo lo que sea, no sé, por dar un ejemplo, tala de árboles se refiere a problemas ambientales. Contaminación del agua se refiere por decir, a conflicto ambiental. O sea, ¿cómo identificar esa parte? Porque qué tal si escojo uno. Aquí te lo dice, mira. El ser humano ha modificado, por eso es importante que lean, ¿sale? El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, y ya te dan los ejemplos de actividades, ¿sale? Lo cual ha derivado en problemas ambientales. Entonces, ¿de dónde surgen o cómo puedo identificar un problema ambiental? Porque estos surgen a partir de lo que son las actividades humanas, ¿sale? Es lo que les acabo de decir. Un conflicto. Pero la deforestación no es una actividad humana. Sí, y es un problema ambiental, ¿cierto? Y donde dice conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y ecosistemas, eso es, supongamos que un partido venga y decida voy a tirar el bosque, ese viene siendo el conflicto, ¿no? No. En lo que se refiere a prácticas políticas y económicas sobre el uso, control, manejo y explotación, se refiere a políticas públicas. Por ejemplo, la política pública se refiere a la administración y a la generación de bienes y servicios para lo que somos todos los habitantes. Una política pública puede estar asociada, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de carreteras, ¿no? Que es un medio de comunicación. Entonces, esta política aplicada a los servicios para la población nos puede generar precisamente un conflicto socioambiental. No sé si por ahí les queda más claro. O sea, prácticas políticas no se refiere a un cargo político administrativo, sino a políticas públicas que desarrollan actividades. Esto de prácticas políticas se refiere a actividades como la construcción de viviendas o de carreteras, ¿sale? Son políticas públicas. ¿Sí queda más claro? Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, si ahí cómo se relaciona, por ejemplo, si hay, no sé, como dice usted, es que se construya ya sea una carretera, una calle, una banqueta o un puente, ¿no? Ajá. Entonces, por ese lado, pues estamos viendo que es un conflicto socioambiental, pero es porque no tenemos paso o es porque donde van a construir o realizar esa carretera, calle o puente, estamos tirando árboles, estamos abriendo camino.
Recuerda que el conflicto socioambiental debe derivar precisamente o única y exclusivamente de un problema ambiental, ¿sale? Si este conflicto no deriva de un problema ambiental, no es un conflicto socioambiental, ¿sale? Ok. Voy con su compañera Andrea. Andrea, adelante. Sí, maestro. Entonces entiendo que primero hay que buscar el problema ambiental para buscar el conflicto socioambiental. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ok, ya entendí. Gracias, maestro. Por nada. Por aquí en el chat dice, compañera, sí es que es muy difícil encontrar un problema socioambiental, pues yo también como la compañera entiendo que viene de un problema ambiental. No, de hecho es muy fácil, solo que se revuelven con los términos. Ahora, recuerden que ahorita estamos poniendo aquí eh, ejemplos bien básicos, pero pueden ser ejemplos aplicados a zonas costeras, al mar, a la pesca, al cualquier tipo de explotación que se pueda dar en cualquier zona donde pueda hacer una actividad humana, ahí van a encontrar una problemática ambiental, no importa, o sea, cualquier actividad que realice el humano va a generar una problemática ambiental, ¿sale? Adelante, Esmeralda. Por ejemplo, yo vivo en Villahermosa, Tabasco. Cerca de aquí está Paraíso y bueno, como muchos saben, aquí se construyó una refinería por el presidente. Ajá. Entonces ese podría ser un conflicto socioambiental. No, la construcción de la refinería es una actividad humana, ¿sale? No es un conflicto socioambiental. Ya que construyeron la refinería, va a generar un problema ambiental. ¿Y ¿Qué el Tren problema Maya? ambiental? A ver, ¿qué problema ambiental te puede o está generando o podría generar ahí la refinería? Bueno, es que bueno, donde la construyeron, en realidad había árboles, había eh, pues sí, mucha vegetación y pues mucho de eso lo tuvieron que quitar y obviamente el acceso que en su momento había y todo eso, pues obviamente pues estaba restringido o más bien no había por esa situación, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería el problema ambiental, Esmeralda? Pues de que nos quitaron los árboles. Ok, ¿y eso cómo se llama? Problema ambiental. No, ya te lo sopló aquí tu compañera Andrea, muy bien, ahí estaría la deforestación, muy bien, Andrea, eso sería deforestación, ¿sale? Y por ejemplo, también construyeron por aquí cerca el Tren Maya. Muy bien, también hay deforestación por obras, es correcto. Ahora, ¿qué conflicto socioambiental o qué afectación a la población puede traer esa deforestación? Pues, eh, pues los escasos recursos, contaminación del agua, porque aquí, por ejemplo, se ven por la zona, ¿Qué se problema te ven trae la deforestación? Dime un problema que te afecte a ti la deforestación. el calentamiento global. Un problema, ajá, pero que el calentamiento global, ¿a ti en qué te afecta? Es un problema Pues ambiental, pero ¿en qué te afecta eh, el calentamiento global? calor extremos, falta de, este, de frutos, de verduras, Ok, de desabasto de alimento. alimentación. Muy bien, Ujú. ahí está ya precisamente tu conflicto socioambiental, ¿sale? Desabasto de alimentos. Otro que te genere, por ejemplo, la deforestación o el calentamiento global, creo que me dijiste. Por ejemplo, aquí se ve muy afectado por, por las actividades que realizan la contaminación del agua por los hidrocarburos. Ok, volvemos a lo mismo, no revuelvas problemas ambientales con conflictos socioambientales. La contaminación es un problema ambiental. ¿Ok?
pero ¿qué te genera a ti? No en el ambiente, a ti, ¿qué te genera la deforestación? Pues que me cuesta más trabajo, para empezar, el desabasto de los alimentos, y si Ajá, los llego a conseguir con un precio más elevado. ok. Desabasto de alimentos, eso lleva a que se eleve el precio. ¿Qué más? Este, pues en su caso que los consiga más elevados o de plano que no los encuentre, que no los pueda comprar, no los pueda Desabasto adquirir. de alimentos, es lo mismo. ¿Qué más? Otra cosa que no sea desabasto de alimentos. Pues el calor, o sea, Ajá, el calor que te genera a ti. pues mucha sed, Ok. ¿Y la sed qué te puede generar? pues me deshidrato si no consumo Ok. suficiente agua. Y esa es una afectación a tu salud, ¿cierto? La salud, Entonces, sí, ¿cuál sería tu conflicto socioambiental por la deforestación? pues la falta de alimentos y enfermedad por Exactamente, deshidratación. muy bien. La falta de alimentos, que sería el desabasto de alimentos, y afectaciones a la salud, ¿sale? Enfermedades. Muy bien. Ahí tienes dos ejemplos. Ahí te otro ejemplo que puede causar la deforestación, desabasto de agua, ¿sale? Tienes tres. Y así hay muchos. Solo piensen cómo me afectaría el que haya deforestación, cómo me afectaría que haya una sobreexplotación, cómo me afectaría que haya que se dé por ahí una contaminación de tal cosa, o cómo me está afectando que estén haciendo esta actividad no sé, que está aumentando la temperatura del planeta, ¿no? Todo ese tipo de cosas, todos los conflictos ambientales es cuando una población ya está siendo afectada de alguna forma, ¿sale? Eso es lo que quiero que les quede claro, porque si ustedes confunden el problema ambiental con el conflicto socioambiental, obviamente su texto pues no va a tener mucho sentido porque pues ni es uno ni es otro, solo diferencienlos bien. ¿Sí les quedó un poco más claro? Sí, Sí, un poco más claro, sí, pero sí, es cuestión de analizar bien. Bueno, por ahí y ya nos echamos un buen tiempo, por ahí en el foro también viene parte de esta información, por ahí, si no han tenido tiempo, pueden checarlo. Mirna, sí, el problema ambiental es la disminución o contaminación del agua y el conflicto sería la escasez de agua de las comunidades, es correcto, ¿sale? Entonces, vamos a seguir avanzando porque nos falta una actividad. Si siguen teniendo dudas, el viernes la resolvemos sin ningún problema. Recuerden que todavía nos queda una sesión. Y también consulten la sesión de su ADC, les va a ayudar también. Ok, fase de crisis. Dice, ¿cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. ¿Sale? Entonces, todo aquello como cerrar calles, como marchas, etcétera, son manifestaciones del conflicto socioambiental. Siguiente punto, dice, comenta brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles del gobierno respecto a los grupos de conflicto. Aquí es importante que digan si las autoridades se han interesado por dar resolución a este conflicto o definitivamente ni se han aparecido por ahí para platicar con los grupos en conflicto. Siguiente fase, dice, de desescalonamiento o negociación. Y nos dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Entonces, aquí indican ustedes, ¿no? Pues sí hay condiciones para que negocien, porque, y ya ustedes dan sus porqués, ustedes consideran que sí las hay, o si no las hay, ¿por qué no las hay? El siguiente punto dice, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo, que es el ecológico, social y económico, ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad? Ejemplo, si tenemos por ahí unos productores de aguacate que nos están consumiendo muchísima agua y ya no tenemos agua, ¿cuál sería una propuesta precisamente
que englobe un enfoque ecológico, social y económico para que mi comunidad ya no sufra de este desabasto de agua, se genere un beneficio ecológico y un beneficio económico que va a incluir al otro grupo en cuestión del conflicto socioambiental, ¿sale? Y por último, en su procesador de textos tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual APA de PREP en línea C. Quizá esta es la actividad más difícil que normalmente les toca o que sienten más difícil por estos dos conceptos, pero vuelvo a repetir, chequen ahí la introducción, si no les queda claro, y léanla 1, 2, 3, 4, 5 veces, cuáles son los conflictos sociales, cuáles son los problemas ambientales, de dónde deriva uno, de dónde deriva otro, y van a ver que con eso, nada más, teniendo claro esos dos conceptos, ya con eso van a poder desarrollar bien fácil su actividad, porque es el primer paso nada más identificar el conflicto socioambiental, pero no deben de confundirlo con el problema ambiental, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Aparte de esta parte que les ha costado trabajo, del conflicto y del problema, de momento no. Ok, vamos a avanzar porque se nos está pasando el tiempo. Bueno, punto número 3, esto ya se lo saben de memoria, es una vez que tengas integrado tu archivo hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Vamos a la siguiente actividad que lleva por título optimización de recursos. Y esta es una actividad bastante sencilla a comparación de la otra que se les ha complicado un poquito. Esta van a ver que está muy sencilla. Dice, parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de recursos estadísticos. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y por último optimizar recursos del medio ambiente. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento, un procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos dice que tenemos que identificar el trayecto que realizarían de su domicilio, esto en cualquier parte de la República, al castillo de Chapultepec, y ahí nos da la dirección utilizando esta herramienta de Google Maps, ¿sale? Entonces, tiene que poner ahí su dirección y decirle a la herramienta que van al castillo de Chapultepec. Posteriormente nos dice que tienen que escoger 3 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el castillo de Chapultepec. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. Sí, Esmeralda, adelante. Maestro, con referente a ese punto 2, lo que estoy entendiendo es que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Vivo en Villahermosa y me meto ahí donde dice que Google Maps. Entonces yo, por ejemplo, digo, no sé, de aquí a, por decir, a Veracruz, me voy en auto, ¿no? Y a lo mejor de Veracruz a Puebla, me voy en, pues no sé qué otro medio de transporte de ahí, pero en otro, y luego de Puebla hasta el castillo, pues a lo mejor me voy en bici. ¿Es así? No, no se confundan. Y precisamente gracias por tu pregunta, les iba a explicar esto. Antes voy con su compañera. Bueno, yo bajo su manita. Les voy a explicar este punto. Está bien sencillo, nada más que la redacción está un poco complicada. Son 3 rutas con 3 diferentes transportes. ¿Qué les quiere decir?
que su primera ruta, por ejemplo, si les marca en auto en la herramienta de Google Maps, ahí normalmente en auto ves que les da el auto, la opción del auto, la ruta de peaje y la ruta de carretera sin peaje, ¿no? La pública. Entonces, ustedes van a elegir una ruta, ya sea la de peaje o la pública, y solo van a escoger un tipo de transporte, por ejemplo, el auto, ¿sale? Entonces, para el auto pueden elegir la ruta que no lleva peajes. La segunda ruta puede ser la ruta o la opción que les dé del transporte público, que va a ser de autobús, ¿sale? Aquí en el transporte público ya va a estar integrado los que ustedes tengan que tomar, tanto urbanos como suburbanos. Si, por ejemplo, la herramienta les dice, ¿sabes qué? Tienes que tomar tal ruta, llegar a la central de autobuses, en el lugar donde sales, llegar a la central de autobuses en la Ciudad de México, tomar el metro, etcétera, ¿no? Ahí les dan todos los transportes públicos que tienen que utilizar hasta llegar hasta el castillo de Chapultepec. Eso solo es una ruta, donde van incluidos todos esos tipos de transporte. No importa que sean diferentes, lo que importa es que esos son medios de transporte públicos con una ruta diferente a la del carro, que la del carro fue precisamente la ruta de donde no se pagan peajes. El autobús normalmente cuando son rutas largas siempre se van por rutas de peaje. Y la tercera puede ser que ustedes decidan ir en bicicleta o caminando, también les va a dar la bicicleta, les va a ir caminando, si están lejos les puede dar la opción de avión, les puede dar la opción de motocicleta. Entonces van a ser 3 distintos tipos de transporte con cada uno con una ruta diferente, ¿sale? Voy, antes de seguir. Entonces, perdón, maestro, me guío ¿Quién habla? por el Recuerden Google Maps. levantar la manita, porque si no levantamos la manita, pues por aquí no sé quién me habla. ¿Quién está hablando? Esmeralda. Ok, Esmeralda, a ver, te escuchamos. Entonces ahí me pongo en Google Maps y le pongo, no sé, de Villahermosa al castillo de Chapultepec, y el mismo Google Maps me va a decir, vete por aquí, por acá, y aquí te puedes ir, y yo escojo el auto y eso. Sí, ¿Me va a dar los tramos? recuerden que en la herramienta de Google Maps, en la parte de arriba hay figuritas donde te da el auto, el tranvía o un autobusito, te da una moto, te da una figurita de un muñequito que va caminando, te da la bicicleta. Todos esos son tipos de transporte diferentes que les van a arrojar una ruta. Entonces, ustedes elijan 3 diferentes con cada una de esas rutas y ahí ya van a tener resuelto este punto, ¿sale? Exactamente, Esmeralda, cada medio de transporte es una ruta. Normalmente hacen rutas diferentes. Solo no recuerden no tomar la misma. Por ejemplo, si la moto y el auto les marca la misma ruta de peaje, bueno, tomen con el auto la de peaje y tomen con la moto la que no es de peaje para que sean 2 rutas diferentes, ¿ok? Ahora voy al micrófono porque tengo 2 manitas levantadas. Discúlpenme, no vi quién la levantó primero. Vamos primero con su compañera Anabel. Anabel, adelante. Buenas noches. Mire, yo vivo aquí más cerca. Yo puse de transporte el camión, bicicleta y moto. ¿Podrían ser así? Así está bien, sin ningún problema. Ahora vamos. Ok, muchas gracias. ¿También podría poner caminando? También puedes poner caminando, es un medio de transporte. Ok, muchas gracias. Por nada. Vamos con su compañera Sandra. Sandra, adelante. Gracias. Igual yo, asesor, puse esas mismas 3 que mi compañera, pero mi pregunta es, en Google Maps, como usted lo mencionaba, aparecen el carro, la moto, transporte, caminando y bicicleta. ¿Tengo que poner en la tabla todas esas o nada más las 3 que me pide? Nada más las 3 que te están solicitando. Ok, gracias. Por nada. Aquí en el chat su compañera Guadalupe dice, si se utilizan diferentes medios de transporte, ¿es una ruta, es válido? Sí es válido cuando es transporte público, Guadalupe. Recuerda que en el transporte público la herramienta te va a incluir
tanto los servicios urbanos como suburbanos. En este caso, por ejemplo, si alguien vive en la Ciudad de México y tiene que tomar el metro o no sé, por ahí también puede ser que ya ahora les den este transporte que es el que va en las canastillas, no recuerdo cómo se llama, el, Cablebús. el cablebús que va arriba volando, ¿no? En las canastitas, ¿cómo se llama? Sí, es el cablebús, perdón. Ese mero que les diga toma el cablebús, toma el metro y o les diga, ¿sabes qué? Toma tal ruta y luego toma el metro o toma el metrobús y toma tal ruta. Ahí ya les va a estar incluyendo los diferentes tipos de transporte, pero es una sola ruta, ¿sale? No se preocupen porque les dé diferentes tipos de transporte en una sola ruta. ¿Alguna otra? Teleférico, Mirna, sí, también así se llama, teleférico. Pero aquí, ahí lo denominaron como cablebús. Cualquiera de las dos creo que es correcta. ¿Sale? ¿Alguna otra duda con relación a este punto 2? Bueno, seguimos avanzando. Dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Y tienen que incluir los tipos de transporte, rutas, distancia, costo aproximado, tiempo, norma reguladora y ahí está el ejemplo o con la palabra ejemplo lo redirigen precisamente a un enlace donde pueden ver un ejemplo. Entonces, aquí es importante que respeten las unidades en que está expresada cada variable, la distancia en kilómetros, el costo en pesos y el tiempo en minutos, ¿sale? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que nos está pidiendo, el tipo de transporte, la ruta, la distancia, el costo, el tiempo en minutos y norma reguladora. Ahora, aquí en automóvil es lo que les decía, la herramienta me va a dar dos opciones. Entonces, de esas dos, yo solo voy a seleccionar una que va a ser mi ruta y mi tipo de transporte. En este caso, yo seleccionaría la ruta gratuita para que si tengo, por ejemplo, como opción una ruta en moto para irme por una ruta de peaje, bueno, pueda tomar esa opción con la moto en la ruta de peaje, ¿ok? Entonces, así les tendría que estar quedando una sola tabla, o digo, una tabla por cada ruta, o en su caso también que yo les recomendaría que hicieran una tabla donde integren todas sus rutas con el transporte que ustedes van a utilizar por ruta. Cualquiera de las dos se las voy a hacer válida, no hay ningún problema, ¿sale? ¿Dudas con relación a la elaboración de su tabla? Voy con Víctor. Víctor, adelante. Gracias, asesor. Ahí no me queda muy bien lo que es la norma reguladora. ¿Me podría decir? Norma reguladora, lo que aplica según cada tipo de transporte. Por ejemplo, para los boletos de avión, aparte del costo del avión, quien ha viajado en avión, por ahí hay una norma reguladora que aplica para el pago de un impuesto que se llama TUA, ¿sale? Esa es una norma reguladora, que son los servicios aeroportuarios que todos los viajeros en los aeropuertos deben de pagar para poder volar. Otra norma reguladora que aplica es, por ejemplo, el gasto, perdón, el cobro de peajes, donde se incluye, por ejemplo, seguros del viajero. En los transportes públicos, recuerden que también al comprar nuestro boleto, están obligadas las compañías a darnos un seguro de viajero. Si vamos en bicicleta, pues no tenemos ningún problema porque ahí no aplica ninguna norma reguladora. Solo hay por ahí una ley que nos protege para transitar de manera libre por todo el territorio nacional, lo mismo que para trasladarse a pie. Para transportes suburbanos, también cuando ustedes pagan su boleto, ahí tienen forzosamente un seguro de viajero que tienen que pagar las empresas por cualquier tipo de incidente que se pudiera presentar, lo mismo en los taxis, lo mismo en el Uber. Otra norma que aplica para todos los tipos de transporte que utilizan combustibles es la verificación del automóvil, que lo tenemos aquí como ejemplo, ¿sale? Entonces,
normas de tránsito, también podría ser la expedición de sus licencias de manejo, por ejemplo. Adelante, Sandra. Ok, gracias. También podría ser una norma para la moto la verificación. Perdón, ¿me repites? Más fuerte. Para la moto también podría ser la verificación, pero en lugar de automóvil es moto. La verificación, sí, en algunas partes también aplica ya la verificación para las motocicletas, entonces sí podría ser. Gracias. Ok, aquí en el chat dice su compañero Isaac que en caso de la moto la norma sería el reglamento de tránsito. Podría ser el reglamento de tránsito. Y su compañera Guadalupe dice si en total son 3 tablas a realizar. Pueden ser 3 tablas, cada una con el tipo de transporte y su ruta y todos los datos que les piden. O puede ser una con las 3 rutas y todos los datos que les piden para esta ruta. ¿Sale? Cualquiera de las dos opciones se las voy a tomar como válidas. ¿Alguna otra duda? Sí, Víctor. Ok, aquí como está el ejemplo, el automóvil, transporte público y sería a pie, ¿no? Yo tomaría esas tres son las que se van a poner nada más ahí, como dice avión, a pie, bicicleta, esa, bueno, yo no lo utilizaría, pero nada más esas 3 son las que se pondrían, ¿verdad? No, son 3 que tú elijas que te dé la aplicación, no son precisamente las que están aquí. La aplicación te va a dar, puede ser que te dé unas diferentes a mí por el lugar donde tú estás. Entonces, independientemente que normalmente da el automóvil, que es algo básico para la aplicación, puede ser que tú no tomes como opción el automóvil, quizá quieras tomar nada más opción bicicleta, a pie y avión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es las que tú elijas, pero dependiendo de las opciones que te dé la herramienta. Sí, porque yo vivo acá en el Estado de México, pues sería el transporte público, se puede meter el automóvil y la bicicleta, ¿no? Sí, sí, las que te dé la herramienta, tú ya eliges 3 de esas. Ok, perfecto, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos a avanzarle porque nos estamos extendiendo. Dice, elabora una gráfica de barras por cada una de tus rutas con las siguientes variables y nos dice que debe de incluir nuestra gráfica el tipo de transporte, la distancia, el tiempo y el costo. Y ahí nos dice que tienen un ejemplo, también lo pueden consultar. Ahora, aquí yo les doy también 2 opciones, que elaboren una gráfica por cada tipo de transporte o que elaboren una donde incluyan los 3 tipos de transporte. ¿Por qué les digo que elaboren una sola gráfica por los 3? Porque es más fácil analizar los datos integrados en una sola gráfica que en 3 diferentes gráficas. Pero eso ya se los dejo a lo que ustedes decidan. Así que si deciden hacer 3 gráficas, está bien. Si deciden hacer una, está bien. ¿Vale? Recuerden, distancia, tiempo y costo van representados por barras y el tipo de transporte va a ir ubicado en el eje X. ¿Sale? Siguiente punto. Dice, analiza la gráfica o gráficas y responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Entonces recuerden que no es lo mismo movernos en bicicleta que movernos en automóvil propio o en transporte público o en avión, ¿sale? Son cosas bien diferentes, así que cada tipo de transporte impacta de manera diferente en nuestro medio ambiente. ¿Cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Entonces recuerden, el costo según el tipo de transporte, que es el trayecto que vamos a realizar, difiere según el tiempo, según la relación del costo. No es lo mismo que realicemos un trayecto en automóvil propio a que realicemos el trayecto en una motocicleta o caminando o en transporte público, ¿sale? Tienen costos diferentes estos trayectos según el tipo de transporte, por lo que el tiempo que vamos a invertir en cada tipo de transporte va a ser diferente. Entonces tienen que hacer una relación entre cuánto nos cuesta
ese tipo de transporte y el tiempo que vamos a invertir, ¿sale? ¿Qué tanto tiempo invertimos según lo que cuesta cada tipo de transporte y cómo se da esta relación? Por último, hay que mencionar cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nos permite o cómo nos benefician los diferentes tipos de transporte? ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que sería la elaboración de la gráfica y el análisis? Sin dudas, ok. Vamos al siguiente punto. Dice, lo que va integrado en su procesador de textos. Dice, lo primero que nos pide son los datos de identificación, que es su portada. Después tienen que incluir su tabla de registro. Recuerden esta tablita que está aquí como ejemplo. Puede ser una o puede ser tres. Las deben de incluir. La gráfica o gráficas con las variables puede ser una o pueden ser tres, como se lo solicita. El análisis de su gráfica, que son preguntas y respuestas del punto número 5. Y por último, tienen que desarrollar una conclusión de la gráfica de variables, donde respondan el siguiente planteamiento. ¿Qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación de tu entorno natural? ¿Sale? Entonces, esta pregunta la tienen que responder con base en su gráfica y tienen que decir cuál de esos tres tipos de transporte que ustedes colocaron en la gráfica elegirían y por qué. Recuerden que aquí deben de tomar en cuenta las variables que están en su gráfica, que es distancia, tiempo y costo, y relacionarlo precisamente con reducir el impacto en el entorno natural. Por último, en su procesador de textos tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepelina C. Recuerden, la conclusión no tiene una extensión, solo si es importante que den respuesta a esa pregunta que se les está planteando. ¿Dudas hasta aquí? Nada. Ok, vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente cargarlo a la plataforma de guardado, cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. Y por último tenemos una nota importante que dice, asegúrate de guardar tu documento procesador de textos correctamente con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para la evaluación. Entonces, ¿dudas hasta aquí con relación a esta actividad o la pasada? ¿Todo bien? Sin dudas también para elaboración de su gráfica. Creo que la elaboración de las gráficas no sí, todo bien. Gran problema, ¿verdad? Todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, nos extendimos un poco ahorita, pero sí era bien importante que ustedes puedan identificar el conflicto socioambiental del problema ambiental, ¿vale? Entonces, por favor, léanse esa parte, es bien importante. Si no les queda claro, de todos modos, el viernes lo seguimos revisando, ¿sale? Voy al micrófono para terminar con no sé quién es, buenas noches, pero adelante. Buenas noches. Buenas noches. Levantaste la manita, pero creo que no pusiste tu nombre. Sí, perdón, ya lo puse ahorita al final. Soy Angélica Caballero. Buenas noches a todos. No entendí el último punto, asesor, el de la valoración de la actividad. Ok. ¿Conclusión? No, más abajo, creo que me confundí, decía de la valoración de la actividad, pero es cómo se evaluará. Eso ya me queda más claro en los módulos pasados, pero ahorita entendí que teníamos que hacer una captura de pantalla, ¿no, verdad? No, de cómo se evaluará, dice la evaluación de tu actividad se realizará con base en la rúbrica, que esa la pueden ustedes consultar sin ningún problema y les dice
lo que debe de contener, Sí. y eso va obviamente relacionado con las instrucciones de su actividad, que deben de ir cubriendo los puntitos de las instrucciones que le solicitan. Ok, perdón, confundí ahí algo de la captura. No te preocupes, está bien que todas las dudas que tengan pues salgan, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sin dudas, entonces. Bueno, pues, Sí, sin duda, gracias. sin dudas, vamos a dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. La grabación se las dejo en un ratito, en una media hora, ya la tienen lista ahí por ahí en la pizarra de sesiones. Leo tu correo, Esmeralda, sin problemas, en un ratito más te contesto. Y nos vemos por aquí el día viernes, por ahí les dejo también la invitación. A ver, Esmeralda, antes de irnos, ¿te escuchamos? No, maestro, era nada más para comentarle que le mandé un correo, y a ver si de favor me apoya, si tiene oportunidad de leerlo. Claro que sí. Gracias. Por nada. Bueno, que descansen, muy buenas noches a todos y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el día viernes. Hasta Buenas luego, noches. bonita Hasta luego. noche a todos. Buenas noches.